nuestro Padre. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que un funeral no es el mejor lugar ni el más apropiado para tener una visión. Una visión. Sin embargo, para Dios parece que no es lo mismo. No le importó que fuera un funeral y el 14 de marzo de 1858, Elena White tuvo una visión en un funeral, ¿verdad? En un funeral. Más tarde ella escribió diciendo: mi esposo fue invitado a hablar en el funeral. La gente no cabía en la casa y cuando él concluyó me sentí impulsada por el Espíritu de Dios a dar mi mensaje. Hablé de la segunda venida de Cristo, de la resurrección y animé a los cristianos a seguir en la fe. Así que Jaime White habló, pero después que habló ella se sintió inspirada y se puso a hablar. La visión duró 2 horas, así que el funeral se retrasó. Se retrasó. No salió el funeral a la hora que era porque querían que ella terminara la visión y que terminara de dar el mensaje que estaba dando a los asistentes. Así que en esta visión se le repitió lo que hacía 10 años ya Dios le había dicho. Es decir, que 10 años atrás ya Dios le había aclarado que debía escribir la visión. Y la visión era precisamente acerca del gran conflicto. El gran conflicto. No pasó mucho tiempo en que Satanás interviniera. En su viaje en tren hacia Michigan hicieron una parada. Y dice que en el poblado de Jackson. Y mientras hablaba, dice ella, con la hermana Palmer, mi boca rehusó pronunciar lo que yo quería decir. Me sentí entumecida. Una sensación de escalofrío golpeó mi corazón y atravesó mi cabeza y luego se dirigió hacia mi lado derecho. Mi brazo izquierdo se paralizó y tuve temor de morir. El gran conflicto, página 272. ¿En qué consistía esta visión? ¿Cuál era el punto que Satanás trató? Dice ella, trató después Dios le reveló que Satanás trató de matarla en esa ocasión. ¿Ve? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era la visión que Satanás no quería que ella escribiera? ¿Ve? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es de tanta importancia este asunto que Satanás no quería que ella hablara acerca de este aspecto, que aclarara, que ampliara lo que decía el Apocalipsis. La batalla, la lucha, el conflicto entre el bien y el mal era tan importante. Al parecer sí, porque el diablo se oponía a que ella presentara este mensaje y se oponía a que ella escribiera lo que más tarde fue el libro El conflicto de los siglos. El rey del universo, dice la inspiración, reunió a las huestes celestiales porque hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban y hubo una gran batalla, y dice que hubo un momento en que Dios reunió a todas las huestes celestiales y ante los habitantes del cielo el rey Dios declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar la plenitud de sus designios. Así que hace la reunión, todas las huestes celestiales. Allí estaba Lucifer, ¿eh? Y dice Dios: nadie puede penetrar los designios celestiales. Dice
solamente el Hijo unigénito. ¿Ve? Y a este le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de la voluntad, de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, al Hijo, así como a Dios, le debían las huestes del cielo tributar homenaje y lealtad. Así que Dios aclaró, reunió a toda la gente, andaba el asunto, andaba, decimos, el tira y encoge, ¿ve? Entonces, el conflicto, Satanás, no, es que no es justo Dios, porque yo estoy bien cerquita de Él, ¿ve? Yo estoy bien cerquita de Él, es más que yo me parezco mucho a Jesucristo, casi somos iguales y no me da la oportunidad a mí. Así que siente todo ese celo. Dios los llama a cuenta y le dicen, ¿saben qué? A nadie, a ninguna de las criaturas les es conferido lo que le es conferido al Hijo unigénito, penetrar en mis designios, y a Él les dada la ejecución de mi voluntad. Así que Él es creador junto conmigo, y a Él le deben rendir adoración. ¿Sabe qué dice ella? Que se postraron todas las huestes celestiales ante Jesucristo para adorarlo. ¿Y sabe quién se postró también? Se postró también Lucifer. Él se postró, pero por dentro en su corazón tenía la espinita, y tenía el celo, y tenía la envidia. Así que ese postrado de rodillas no era con sinceridad. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo, y los seres mortales aquí en la tierra debemos reconocer gozosamente la supremacía de Jesucristo. Amén. Jesucristo por encima, Jesucristo el Todopoderoso. Ahora, hermanos, hay un punto aquí que quiero que analicemos un poquitico, y es que todos en la vida tenemos que lidiar con este asunto. Fíjese. Cuando a alguien en el trabajo o en la iglesia le dan un cargo al cual nosotros aspirábamos, la tendencia es a sentir, ¿qué cosa? Celos. A sentir celos. Cuidado, ¿ve? El celo es algo terrible. La envidia, el sentirnos mal porque otro prospere. Mucho cuidado. Cuando alguien es reconocido y prospera, cuidado con la envidia. Cuando alguien nos critica, nos sentimos amenazados y creemos que nos están atacando, que somos traicionados, nos enojamos, chismeamos, nos disgustamos. Debemos cuidar nuestros sentimientos. El remanente de Dios está comprometido a regir su vida por las leyes del amor. Esta fue la batalla que Lucifer echó en el cielo y la perdió. La batalla del celo, la batalla del resentimiento, la batalla de la queja, la batalla de la crítica, la batalla de encender fuego, de llamar a otros, de cuchichear para condenar. Cuidado, eso es algo que degenera mal después. Fíjese usted, aunque en algunas cosas humanamente usted tenga razón, tal vez era justo que a usted lo ascendieran y no al otro, tal vez era justo, pero no le es saludable ni para la mente ni para el espíritu abrigar entonces la comidilla, el resentimiento, el celo, la queja. ¿Ve? Eso no está bien, y ahí comenzó la gran batalla. Siempre me ha fascinado la historia del Edén. Sabe que se usa mucho para los niños, y a veces los mayores no nos detenemos en el aspecto del Edén, ¿verdad? ¿Cuáles eran las medidas del Edén, Félix? ¿Dónde estaba el Edén? ¿Ve? ¿En qué lugar del planeta estaba situado el Edén? ¿Ve? ¿Adán y Eva tenían acceso al Edén nada más o podían salir fuera del Edén? La Biblia no nos da suficiente respuesta para poder responder a todas esas preguntas. Pero parece ser, escuchen,
parece ser que Dios plantó el Edén después de la creación. Parece ser. Dice Génesis 2:8, Dios plantó un jardín al oriente del Edén. Fíjese, Dios plantó un jardín y dice que la palabra griega plantar aquí alude a algo que Dios hizo personalmente. Es decir, como hizo Dios con Adán y Eva, ¿no? Que lo formó del polvo, Él mismo intervino. No fue solamente su palabra, que se haga el jardín en el Edén. Dice, Dios plantó, da la idea de que lo hizo con sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Que el jardín no era todo el Edén, porque si plantó el jardín al oriente del Edén, ahí está, bueno, ¿qué parte ocupaba el Edén? Era una región entera. ¿Cuánto abarcaba el Edén? Bueno, los dejo ahí, no les voy a dar la respuesta, la Biblia no tiene muchas respuestas tampoco, pero es interesante el estudio del Edén. Así que dice la inspiración, que hubo una gran batalla y fue arrojado del cielo. Por los últimos 2000 años, los teólogos han procurado descifrar por qué Dios escogió nuestro planeta para desterrar a Satanás. Lo que algunos entonces argumentan que Dios no escogió este planeta para desterrarlo, que lo escogió el mismo Satanás. ¿Ve? Elena White sugiere que Satanás tenía mucho celo. ¿Mucho celo de quién? De Jesucristo. Ella sugiere y habla de que para la creación de este mundo se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? Y que Jesucristo fue creador. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que Jesucristo ejecutaba su voluntad. Así que Jesucristo intervino directamente en la creación de esta tierra. Por lo que supongo que puede ser que Satanás mismo, por la envidia que tenía, por el celo que tenía, porque no consultaron con él para la creación de esta tierra, cuando fue arrojado del cielo, Tito, que era lo más correcto pensar, no consultaron conmigo para la creación de la tierra y ahora soy expulsado del cielo, para allí es que voy y la voy a destruir. Eso es el razonamiento mío, no salga diciendo que eso es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Eso es un razonamiento mío. Puede que sea así, puede que no, puede que sea que Dios mismo le dijo, ve para allá abajo, pero si le dijo así, ¿por qué nos tocó? Podía haber ido para otro lugar o podía haberlo mandado para otro lugar. Déjenlo ahí, esas son cuestiones de Dios, no se meta demasiado en eso. Solamente yo lo supongo y tiene cierto sentido cuando Él se llenó de celos porque no consultaron con él para la creación de esta tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice la Escritura, porque el diablo ha descendido. ¿Y cómo ha descendido? Con grande ira, sabiendo que le queda mucho tiempo. Si él se propuso, si él escogió la tierra por celos, por envidia, para destruirla, y vino con la tercera parte de los ángeles del cielo, que son demonios, que trabajan con él para destruir la tierra, déjeme decirle, ha tenido éxito. Ha tenido éxito en destruir la creación de Dios, en destruir a la familia de Dios, en destruir a los matrimonios de Dios. Ha tenido éxito en destruir las cosas lindas que Dios creó aquí en la tierra. Ha tenido éxito hasta cierto punto. Cuando Dios puso allí la pareja en el Edén, Él vino a destruir ¿a quién? A la pareja. Vino a destruir la familia. ¿Y quieren más? ¿Quieren más pruebas? Dice la gente, para muestra Miami. Para muestra un botón. Qué diferente está
Miami a como Dios lo creó. Lo que quiero decir es que diferente está el mundo a como Dios lo creó, ¿verdad? Ha tenido éxito en sembrar odio, ha tenido éxito en sembrar divisiones, ha tenido éxito en sembrar maldad, ha tenido éxito en sembrar la envidia, ¿ve? Y ataca a tus hijos, y ataca a tu familia, y ataca a tus vecinos. Y la palabra, y entonces nosotros nos fajamos con el vecino, o nos fajamos con el que creemos que nos está haciendo guerra. Y realmente el que nos está haciendo guerra es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. A través de. Qué difícil se ha hecho, qué difícil se está haciendo, ¿verdad? El vivir cuando no es seguro ni ir a un restaurante a sentarse, a comer con la familia. Cuando no se sabe qué loco suelto que lo inspiró Satanás o un demonio viene con un arma en la mano. Qué desastre realmente, qué tristeza. Y no vayamos a la otra área, no vayamos a Haití, no vayamos a tantas regiones, no vayamos a tantos hospitales minados, llenos de gente jorobada, de gente que no puede ni comer, de gente que nadie los visita. No vayamos a las funerarias atestadas que siempre están llenas de miseria y de dolor. Por eso digo que en cierto sentido ha tenido éxito, vino para destruir a los que moran en la tierra y a destruir lo que salió de las manos de Dios, de la creación de Jesucristo. Él no quería que esta verdad se predicara, que esta verdad se escribiera. No quería que se desenmascarara el plan. Su rebelión no quería. Dice en el libro de Apocalipsis, Dios le reveló allí a Juan. Dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2 de Apocalipsis: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice Juan. Y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo y me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ve? Yo te voy a mostrar, le dijo Dios, como le dijo a Elena White. ¿Ve? Y el enemigo no quería que ella escribiera ni que ella desenmascarara este cuadro. Y ahora la misma voz le dice a Juan: yo te voy a mostrar. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono dice que había uno sentado. Versículo 3, si lo tuviéramos por ahí también. Dice el versículo 3: y al que estaba sentado, el que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y de cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. ¿Ve? Dice allí. Y allí presenta el llamado que Dios le hace a Juan para mostrarle algo que no has visto. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 1, Juan comienza a describir lo que él vio. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, dice Juan. Él vio eso, un libro sellado con 7 sellos. El versículo 2 no está, no importa. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es decir, que en el antiguo imperio romano los documentos legales eran sellados con 7 sellos, no uno solo. Nadie podía abrirlo, 7 sellos. Tú podías romper uno, tú podías abrir el otro, pero alguno se iba a dañar, se sabía que alguien metió la mano allí. Así que este documento estaba sellado con 7 sellos. ¿Ve? Y dice el versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Así que había allí un libro, había allí un documento.
y nadie lo podía abrir ni nadie lo podía cerrar. El plan no se podía ejecutar hasta que no apareciera alguien que podía abrir el libro. ¿Ve? Es algo así como lo que ustedes han visto en algún lugar. Imagínenselo. Imagínense un lugar a donde usted llega y hay un buró grande, lindo, de caoba, donde hay muchos libros, y entonces hay algunas sillas, usted se sentó y usted está allí con dos hermanos suyos, ¿ve? Y el abogado lo mandó a buscar, y entonces están mirándose unos a otros. El abogado tiene un documento en la mano, y el abogado le dijo a los que estaban allí: los mandé a buscar porque este es un testamento que dejó su papá, ¿ve? Y tiene que ser abierto este documento, pero hasta que no llegue Guillermo, nadie puede abrir el documento. Guillermo es el hermano mayor. Así que ellos están ansiosos. No sabían que el papá había dejado un testamento. ¿Qué herencia me dirá dejar? ¿Qué me dirá papá? El abogado tiene el documento en la mano, ¿ve? Pero todos miran a la puerta a ver si por la puerta aparece Guillermo en algún momento. Y ellos quieren que aparezca Guillermo, y Guillermo no aparecía, no venía. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué no ha venido Guillermo? Bueno, quiero decirles algo a ustedes en este día, y es que en ese tratado que Dios presentó a Juan y que nadie podía abrir ni cerrar, estaba el testamento, estaba el documento que hablaba del gran conflicto, que hablaba de los problemas que se afrontarían en la historia de la iglesia. Allí estaba descrito, ¿ve? Era un documento importante. Juan no sabía lo que contenía. Los demás seres tampoco sabían, pero hacía falta abrirlo, y nadie podía abrirlo. Entonces dice: y yo lloraba mucho, versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. ¿Ve? Así que él estaba llorando, Juan. Si no se abre el documento, no se puede repartir el testamento. No se puede entender qué dijo el Padre, qué nos dejó dicho el Padre. No se puede entender. Y yo lloraba mucho, dice Juan. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque apareció uno que sí puede abrir el testamento. Y es el hermano mayor, es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí había uno. No era Lucifer. Lucifer no podía abrirlo, aunque él ocupaba un cargo prominente en el cielo después de Cristo. Pero era una criatura, no podía abrirlo. Jesucristo era el único que podía abrirlo. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, a quien Dios le dijo a los demás: Él es quien va a ejecutar mi voluntad, y ante Él se debe doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y en el cielo se postraron y lo adoraron, y toda criatura aquí en la tierra debe postrarse y confesar que Jesucristo es el Señor, y que Él sí puede abrir los misterios, que Él conoce los misterios de tu vida, que Él conoce los misterios de este mundo, que Él conoce lo que tú no conoces, que Él está en control, y que aunque el enemigo ha destruido gran parte de la creación de Dios, en ese documento estaba también la buena noticia, y es que después de esa destrucción sería renovado el Edén perdido. Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6: entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si estuviera inmolado. Vi un cordero como si estuviera inmolado. ¿Ve? Así que Juan vio que había un cordero sacrificado, pero ese cordero a la vez estaba de pie,
porque ese cordero era Jesucristo, el que podía abrir los misterios que el hombre desconocía. Cuando abrió, dice Apocalipsis capítulo 6, cuando el cordero, ¿cuál cordero? Jesucristo. Cuando Jesucristo abrió el primero de los sellos y oía a los seres vivientes decir: ven acá y mira. Versículo 2. Y miré, dice Juan, cuando abrió el primer sello y me dijo: mira, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. A Juan se le mostró el conflicto que tendría la iglesia a través de los tiempos. Qué lindo. A veces usted está oyendo, ahora mismo los que están siguiendo el mundial dicen: oye, ¿quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? No saben quién va a ganar, que España va a ganar, que Francia va a ganar. Imagínese usted que México va a ganar. ¿Tú crees que gane México? Los mexicanos dicen que sí, los españoles dicen que es España, y los franceses que es Francia. Y a mí me da lo mismo que gane cualquiera. Pero no sé quién va a ganar. Lo interesante de esto es que al presentar la gran batalla a Juan, Dios le mostró la gran batalla. ¿Ve? Que no era entre Sudáfrica y México, que la gran batalla era entre Cristo y Satanás. Pero lo interesante, y les anticipo ya cómo termina el drama, es que quien ganó se llama Jesucristo. Y que su iglesia ganó junto con Jesucristo. ¿Ve? Así que es interesante. Oiga, mire, ya sabemos cómo va a terminar la batalla. Dice allí: un caballo blanco. Dios le estaba mostrando a Juan, ¿sabe qué? La revelación de la historia. Mira, Juan, el cristianismo salió venciendo y para vencer. Mira, Juan, estas doctrinas son puras. Mira, Juan, esta iglesia es pura. Mira, Juan, el jinete que va en el caballo blanco va venciendo, ¿y qué más? Para vencer. No dice va a ser destruido, no dice va a tambalear, no dice se va a caer del caballo. Ese va a vencer, porque ese jinete se llama Jesucristo. Jesucristo, con 7 ojos, dice, con toda la sabiduría, con toda la sabiduría, con todo el poder, con toda la grandeza, Jesucristo. Y la iglesia salió del año 31 al año 100. La iglesia salió pura, blanca, venciendo, creciendo los hermanos. Se convertían 100, se convertían 1000, se convertían 2000. Eran bautizados, ingresaban a la iglesia. La iglesia salió venciendo y para vencer. Pero dice allí el versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que me decía: ven y mira, ven. Y entonces, dice Juan, cuando se abrió el segundo sello, salió un caballo rojo brillante, y su jinete le dio poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello, cuando abrió el segundo sello, entonces lo que ve es a un caballo rojo. Esa es una fe ensangrentada que tuvo que sufrir la iglesia poco tiempo después de su nacimiento. Los cristianos que querían mantenerse fiel al Señor tenían que pasar el martirio. Eran echados en los fosos, eran echados a los leones, en los circos. Tuvieron que padecer. La época de la iglesia cristiana en ese tiempo es una época roja, manchada de sangre. Pero la iglesia crecía, aunque los mártires, eran allí devorados por la fiera. La iglesia siguió creciendo. Dice el versículo 5: cuando el cordero abrió el tercer sello, el ser viviente me dijo: ven y mira. ¿Ve? Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Así que ahora viene un caballo negro. Esta es la época del 323 al 536 o 538. Se le conoce como una época oscura, como la edad negra para la iglesia. La salvación
en Cristo fue reemplazada por los requisitos de la iglesia. En esta época se cambió el día de reposo para el día pagano del domingo. En esta época entraron las imágenes a la iglesia, aunque la Biblia decía no te harás imágenes. Cambiaron el día de reposo, aunque la Biblia dice acuérdate del sábado. Así que fue una época oscura para la iglesia, que estaba predicha también por Daniel cuando dijo tratarán de cambiar los tiempos y la ley. ¿Ve? Esta fue una época muy oscura, cuando la iglesia se junta con el Estado y entonces entran en arreglos los paganos con los cristianos. Y entonces se le consiente muchas cosas a los paganos para que no dejaran de ser cristianos. Dice entonces, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me dijo, ven y mira. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz, sí, que decía, ven y mira, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo. Ahora el caballo es amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que cuando abre el cuarto sello ahora ve un caballo, pero este caballo era amarillo. Esta fue una época de la fe muerta. La fe muerta. Las doctrinas, la pureza fue cambiada por todo lo que se había introducido a la iglesia. Pero quedó una lucecita por allá. Esa es la época de los valdenses, cuando quedaron allá escondidos en cuevas por allá y diciendo el sábado es el día de reposo. Esa era la época que no podían hablar, pero ponían en el borde de sus mantas, de sus vestidos, ponían un versículo de la palabra para cuando iban a la ciudad a vender sus mercancías, porque eran artesanos. Y cuando alguien le infundía confianza, ellos desenredaban el borde de su vestido y le daban el versículo, haciendo obra misionera escondida. La fe se mantuvo, aunque muchos apostataron. Se mantuvo la verdad del sábado. El quinto sello. Cuando abre el quinto sello, ¿qué vio Juan? Dice que el quinto sello vio las almas de los mártires, de los que habían muerto por la palabra de Dios. Dice que estaban allí esas almas clamando, ¿hasta cuándo, Señor, no vienes y juzgas a la tierra? Bueno, esto pareciera chocar con la doctrina del resto de la palabra, donde dice que los muertos nada saben. Y algunos se aferran a este versículo para decir que las almas, los que mueren, sí están vivos, porque clamaban ¿hasta cuándo? Aquí lo que se está usando es una figura del lenguaje que se llama personificación. Es decir, que se le atribuye a cosas que no pueden hablar. ¿Ve? Como dice a veces, esto llora delante de los ojos de Dios. ¿Ve? O cuando le atribuyes a cosas inanimadas características de las cosas animadas. Es decir, que lo que clama delante de Dios no es la sangre, porque la sangre no puede clamar. ¿Ve? Lo que clama delante de Dios son las injusticias. ¿Ve? Lo que está subiendo al trono de Dios durante este periodo es el clamor de las madres, de los que sufren, de los que fueron asesinados simbólicamente, porque ellos no pueden hablar. Pero todo eso clama y todo eso llora delante de Dios y pide justicia a Dios. ¿Hemos visto eso? ¿Se ve eso? Las cosas que pasan. Están clamando, están diciendo, están suplicando a Dios, ponle fin ya a tanta maldad y a tanta tragedia. En el sexto sello viene algo maravilloso. Dice allí en el sexto sello, dice, miré cuando él abrió el sexto sello, noten, y se produjo un gran terremoto, el sol se oscureció, ¿se acuerdan de eso? La luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron del cielo, ¿ve? El sol se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra y los ricos y capitanes y poderosos y todo siervo y libre
se escondieron en las cuevas y decían a los montes: escóndannos de la presencia del que viene. Ya el tiempo está concluyendo, ya el tiempo está terminando. Ya en el sexto sello aparecen escenas de nuestros días, pero aparece también escenas de cuando ya el cielo se enrolla y aparece Jesucristo, y los que no han hecho su voluntad se llenan de temor. Pero el drama, la tragedia, la angustia, el sufrimiento termina. Por eso Satanás no quería ni que Elena White dijera esto, ni que lo dijera Juan, ni que se predicara en ningún lugar. Que no se dijera que todo ese daño, que toda esa maldad, que todo el sufrimiento del ser humano, Él lo va a pagar, porque será echado en el lago que arde de fuego y azufre con todos los que rechazaron a Jesucristo. Esa parte no quería que la supiera la humanidad. Mis hermanos, la iglesia ha pasado por tantas etapas, lindas, duras, difíciles. ¿Ve? El enemigo ha desatado su ira, especialmente ¿contra quién? Él lo dice claro en la palabra: contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No hay otra cosa que sea motivo primordial de interés de él. La destrucción de la iglesia chiquita, que es tu familia, y de la iglesia grande, que es la reunión donde se reúnen los santos. Él la ha atacado durante tiempo y él la sigue atacando. Pero la buena noticia es que dice Juan: después de esto, después de todo esto, después de tanto sufrimiento, después de las malas noticias, después de los funerales, después de la separación, después de tanta tragedia, dice Juan, vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios. La salvación se debe ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban al pie alrededor del trono dijeron: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más de ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así termina el drama, y Satanás no quería que eso se supiera nunca. ¿Ve? Que los santos, los que sufren, los que él ha maltratado, los que él ha pisoteado, van a reinar. ¿Con quién? Con su enemigo, con Jesucristo. ¿Ve? A quien él odia, a quien odió en el cielo, a quien sintió envidia en el cielo. A mí no me importa si el jardín del Edén estaba más allá o más acá. Dicen que está por Irak, era donde estaba. Elena White dice que fue trasladado al cielo después, pero el área más o menos donde están los ríos, el Tizón y el Éufrates y eso, allí dice la Biblia que había un río que salía del Edén y después se dividía en 4 ríos. Esos 4 ríos están por allá por Irak. No me importa dónde estén. Yo lo que sé es que el Señor me ha prometido que si soy fiel y no me aparto de su evangelio y pongo mi vista en Jesucristo, yo voy a vivir en el paraíso restaurado, en el Edén restaurado. Hay batalla aquí, hay batalla. Qué difícil criar a nuestros hijos. Qué difícil.
Ay de las preñadas, dice la Escritura, usando la palabra arcaica de algunas versiones. Ay de los que amamantan. Ay, qué difícil, qué tristeza. Aquí hay madres que tienen a sus hijos en otros países que hace años y años y años que no los ven. Qué difícil, qué tragedia, qué dolor, ¿verdad? Que cada rato muere uno de los nuestros y no podemos ir ni a llevar una flor a su sepulcro porque no podemos ir. Qué tragedia, qué tragedia. Y si dejo que ustedes cuenten cada uno la tragedia que tiene, la batalla es feroz, es triste, es dura. Muy duro, el campo de batalla está muy duro. Cada vez el enemigo dispara con armas más sofisticadas, con juegos más sucios, con televisión más sucia. Cada vez el enemigo bombardea más para destruir nuestra mente y destruir a la iglesia. Qué triste. En los concilios eternos se tomó el acuerdo que la segunda persona de la deidad ejecutara el plan. La tierra fue su destino. Hay que recuperarla. Y al tomar el libro en la mano, se comprometió en cumplir con la obra redentora. Cristo no ascendió al cielo a la diestra del Padre como un hombre que dijo, bueno, ahora voy a mi jubilación, a mi retiro. Me voy a retirar, voy a escribir un libro de las memorias de lo que pasó allá en la tierra. No, Él ascendió al cielo y dice en Hebreos 7:25, y vive siempre para interceder por ellos. Mi sangre, Padre, mis hijos, Padre, mis hijos. Y suplica por nuestros hijos. Como decía el canto, hay alguien que clama por ti, hay alguien que ora por ti, hay alguien que le lleva tu súplica ante el Padre, intercede por ti ante el trono celestial. Jesucristo, cada día, cada minuto, cada hora, Jesucristo está recibiendo mensajes de texto, mensajes de los mudos y mensajes de los que hablan. Y Él está intercediendo por ti. Porque Él quiere tu felicidad. Él quiere que tú te reúnas con tus hijos. Él quiere que se salve tu hogar y tu matrimonio. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Y nadie que se aferre a Jesucristo y que ponga sus ojos en Cristo, nadie se va a perder, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, va a vivir. Dios ha extendido una amnistía a la raza humana, condenada a la esclavitud y a la muerte. Cristo murió para dar un seguro de vida a sus hijos. Al enemigo le gustaría que este plan fracasara. A pesar de la oposición demoníaca y humana, el resultado glorioso está asegurado. Está asegurado. Es un trato hecho. El pecado va a ser erradicado. Satanás no quería que ese resultado se supiera. Él no quería que la historia del gran conflicto se supiera, porque la historia del gran conflicto termina cuando Él es atado de pies y manos y echado en el lago de fuego. Cristo no solo tomó el libro, Cristo rompió los sellos hasta abrir el último sello, y el último sello es la recompensa de los redimidos. Bueno, a los que les guste oír predicaciones fatalistas, no vengan acá a la iglesia esta. A los que les guste oír que la iglesia va a triunfar con Jesucristo al frente y que había una multitud que nadie podía contar de todas las naciones, hasta de Cuba había gente allí. De todas partes van a ser salvos por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna.
Cada vez que quieras oír un mensaje de esperanza, un mensaje de que Cristo es el Rey y que Cristo va a triunfar y que Cristo venció a Satanás en el cielo y que Cristo es el que va a pisotear la cabeza de la serpiente. Cada vez que quieras escuchar un mensaje de victoria por Cristo Jesús, ven a la iglesia. Ven a esta iglesia. No nos gusta predicar nada más del tercer sello. Ay, la iglesia se murió, mira, negra, el caballo negro, está muerta la iglesia. El caballo amarillo, ay, se murió la fe de la iglesia, se murió. Sí, esos son etapas, son periodos por el cual ha tenido que transitar la iglesia, pero finalmente la iglesia va a triunfar con Cristo Jesús. Y a mí me gusta ver el final. No empiecen los libros, las novelas. Yo sé que ustedes no ven novelas, pero los que ven novelas, no vean el principio nada más, vean el final, ¿verdad? No le estoy diciendo que las vean. Lo que le estoy diciendo es que los libros deben leerse desde el principio hasta el final. Y si tú no terminas la historia, te vas de aquí diciendo, ay Señor, se murió la iglesia, se murió. Mira el caballo negro ese, mira el caballo amarillo, se murió la iglesia. No hay remedio para la iglesia. La iglesia se va a hacer pedazos. Fíjate tú, se metieron en la iglesia las doctrinas y el paganismo. Que se meta lo que se meta, la iglesia va a triunfar con Jesucristo, porque Jesucristo la va a vestir con su vestidura de lino y con su vestidura blanca. Déjenle la obra a Cristo. No la haga usted. Si usted trata de arreglarlo, lo va a dañar. Lo va a dañar. No la arregle. No la arregle, porque no podemos hacer una iglesia a la manera de 800 que hay aquí. Deje que Jesucristo la arregle. Doble sus rodillas. Alabe al Señor. Testifique de Él. No condene a la gente. Es la lucha, es la batalla. Ruega a Dios que reprenda al enemigo. Que se vaya el enemigo de los hogares. Que se vaya el enemigo de la iglesia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén.